Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Biología y Geología. Hoy vamos a repasar el tema 5, la biosfera. Y bueno, pues la biosfera, como ya sabéis, es uno de los sistemas o de las capas que componen la Tierra. Hemos visto ya lo que era la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y nos falta por ver qué es la biosfera. La biosfera se puede definir como aquella capa o sistema en el que se encuentran todos los seres vivos del planeta. Esta capa, pues, ¿dónde se localiza? Se encuentra entre, podemos decir, entre donde coinciden la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Entonces, entre esas tres es por donde encontramos la biosfera, donde encontramos los seres vivos. Aquí en esta imagen, que pongo para ilustrar un poco pues qué es esto de la biosfera, os muestro seres vivos, que son los que componen la biosfera, pues como este cervatillo, estas plantas de herbáceas y estos árboles, ¿no? Hay varios seres vivos que vemos en la imagen que componen la biosfera. ¿Y dónde encontramos estos seres vivos? Bueno, pues a estos los encontramos en concreto sobre la superficie. Y esta superficie rocosa es parte de la geosfera. Luego, ya sabemos que está cerca de la superficie de la geosfera. También sabemos que dentro de los seres vivos hay agua. Nosotros somos, para los seres vivos, somos en gran medida agua, compuestos por agua. Y además tenemos que estar también cerca de una fuente de agua, de humedad ambiental, de un río para poder beber, etcétera. Tenemos que estar en contacto con el agua. Luego tenemos que estar, ¿verdad?, en contacto con esa hidrosfera. Y luego además todos los seres vivos de alguna manera intercambiamos gases con la atmósfera. Pues al respirar o las plantas cuando realizan la fotosíntesis necesitan intercambiar gases y por lo tanto pues también estamos rodeados, o los seres vivos nos encontramos siempre donde hay atmósfera. Luego, donde se juntan los tres, por ejemplo, en el suelo, en el subsuelo, entre los minerales, entre los poros de las rocas, pues suele haber humedad, suele haber agua y suele haber también gases ocupando los huecos del suelo y que permite pues a las lombrices, por ejemplo, vivir bajo tierra. En el agua, pues en el agua hay muchos organismos acuáticos que viven dentro de esta hidrosfera, como los peces. Y en la atmósfera también hay seres vivos que viven flotando, pues desde, vamos a decir, los pájaros que vuelan, aunque sean terrestres, aunque se tienen que apoyar, ¿verdad?, en el suelo, pero pues muchos microorganismos como bacterias que pueden vivir flotando en el aire, en la atmósfera. Luego, ya más o menos nos situamos de qué es la biosfera y cómo y dónde podemos encontrarla. Ahora bien, hemos dicho que la biosfera está formada por todos los seres vivos. Vamos a ver qué son los seres vivos. Porque si yo os pregunto, por ejemplo, ¿un lapicero es un ser vivo? Pues rápidamente vosotros diréis, no, no es un ser vivo. Aunque, pues definirlo no es fácil. Entonces lo que vamos a intentar es determinar qué es un ser vivo con precisión. Entonces los seres vivos presentan una serie de características que las hacen... los seres vivos presentan una serie de características que lo distinguen de la materia inerte. Y estas características son tres, que no sé si se va a ver aquí, pero aquí lo voy a poner. Primero, los seres vivos realizan las tres funciones vitales. Tres funciones vitales. ¿De acuerdo? Esto sería el punto número uno. Que son nutrición, relación y reproducción, las cuales hay que saberse perfectamente. Pero es que además los seres vivos, todos los seres vivos están formados o están constituidos por una serie de sustancias químicas determinadas. Estas sustancias químicas son sustancias orgánicas. Vamos a poner composición química, misma composición química. Tienen la misma composición química, que son sustancias orgánicas y que ya veremos cuáles son, y que la materia inerte no tiene estas sustancias orgánicas, ¿verdad? Son exclusivas de los seres vivos. Y además la otra característica es que todos están formados por células. Todos formados por células.
Pues esta 1, 2 y 3 características también hay que sabérselas, que son las que definen a todos los seres vivos. Misma composición química, basada en sustancias orgánicas. Todos los seres vivos están formados por células. Y todos realizan las 3 funciones vitales, que son nutrición, relación y reproducción. Todos los seres vivos están formados por células. Si tienen una célula, se llaman unicelulares. Celulares. Y si tienen más células, muchas células, son pluricelulares. Perdón por la letra. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo primero cómo realiza las 3 funciones vitales, repasar rápidamente en qué consiste cada una de ellas. Primero, la nutrición. La nutrición es, o se puede definir como el intercambio de materia y energía con el medio que rodea al ser vivo. Yo siempre pongo el ejemplo de los coches. Los coches, para que funcionen, necesitan 2 cosas, sobre todo. Necesitan, uno, combustible, ¿verdad? Necesitan una fuente de energía. Necesitan obtener energía para poder moverse. Bueno, pues los seres vivos, como este oso, necesita obtener energía. ¿Cómo la obtiene? La obtiene comiéndose a los peces y respirando oxígeno. La materia orgánica que toma del pez la va a quemar en unos orgánulos que se llaman mitocondrias, y para quemarlos necesitan oxígeno. Igual que para que arda una vela necesita oxígeno, para quemar los nutrientes del pez, el oso necesita tomar oxígeno. Quema esa materia orgánica, igual que la vela desprende calor, la combustión desprende calor, pues al quemar estos nutrientes obtiene energía para poder vivir, para poder realizar las funciones vitales. Luego, intercambio de materia y energía con el medio que le rodea. Un coche necesita energía, pero también necesita piezas de repuesto. Cuando a los seres vivos se nos estropea un tejido, una célula, se nos estropea un hueso, pues el cuerpo tiende a repararlo, ¿verdad? Cuando nos hacemos un corte en el dedo, se cicatriza, ¿verdad? Y entonces las células se reproducen y cierran esa herida. Bueno, pues para reconstruir las partes dañadas, o cuando estamos creciendo, que necesitamos aumentar nuestra masa, necesitamos tomar materia, y parte de esa materia viene precisamente de los alimentos que tomamos. Luego, la nutrición sería todo este conjunto de procesos que permiten intercambiar materia y energía con el medio. Según esto, hay 2 tipos de nutrición, 2 tipos de seres vivos dependiendo de su nutrición. Unos son los autótrofos y otros son los heterótrofos. Y esto hay que sabérselo bien y acordarse para siempre. ¿Qué son los organismos autótrofos? Los organismos autos es uno mismo, trofos, producen su propio alimento, vamos a decirlo así. En realidad lo que hacen es que toman como nutrientes moléculas inorgánicas, esto es importante. Y son capaces de transformarlo en materia orgánica. Moléculas inorgánicas las transforman en materia orgánica. ¿Cómo hacen esa transformación? Utilizando una fuente de energía. Necesitan energía para transformar estas moléculas. Si para transformarlas utilizan la luz solar, entonces ese proceso se llama fotosíntesis y son los organismos fotosintéticos como las plantas. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es lo que toman las plantas por las raíces? Moléculas inorgánicas, que son agua y sales minerales. Esa agua y sales minerales recorre la planta, llega a las hojas y gracias a la luz del sol transforman la materia inorgánica en moléculas orgánicas, en materia orgánica, que es lo que les servirá de nutriente, ¿verdad? Servirá de alimento. Bueno, pues este proceso se llama fotosíntesis porque utiliza la luz del sol. Otros organismos, como algunas bacterias, no utilizan la luz del sol, utilizan otras reacciones químicas y se les llama quimiosintéticos. Bien, pero bueno, el ejemplo más típico es el de la fotosíntesis. ¿Cuáles son los otros organismos? Son los heterótrofos. Hetero es distinto, heterótrofos se alimentan de otros. Ellos no pueden fabricar materia orgánica, por lo tanto tienen que tomar la materia orgánica, sus nutrientes son materia orgánica, que van a romper para poder obtener energía.
van a romper en trocitos más pequeños. Ejemplos de ellos, pues algunas bacterias son heterótrofas, los protozoos son una parte de los protoctistas y que son heterótrofos. Los hongos son heterótrofos y los animales. Segunda función, la relación. ¿Qué es la función de relación? Es la capacidad que tienen todos los seres vivos de dar una respuesta, de detectar cambios en el medio, para empezar, detectar cambios que ocurren a su alrededor y emitir una respuesta para adaptarse a estas nuevas condiciones. Y todo este conjunto de procesos es lo que se conoce como función de relación. Un ejemplo que pongo yo muchas veces, el de una vela. Tenemos la llama de una vela y nosotros, ¿verdad? Esta es una vela de cera con la llama. Nosotros pasamos la mano. Vamos a dibujar aquí una mano así fea. Bueno, pues si nosotros pasamos la mano, aquí, cuando la mano está en esta zona, la temperatura es igual a 20 grados. Pero conforme nosotros vamos acercando la mano a la llama, vamos a notar que aquí la temperatura es mucho más alta. Aquí la temperatura igual son 60 grados o 70. Y si estamos mucho tiempo, podemos notar que esa temperatura sigue aumentando y nos quema la mano. Luego, este cambio de temperatura que nosotros detectamos es lo que se conoce como un estímulo, un cambio en el medio, que somos capaces de detectar, notamos con el tacto que la temperatura ha aumentado y además tenemos que ser capaces de emitir una respuesta. Tenemos que reaccionar ante este cambio para adaptarnos a las nuevas condiciones y así poder sobrevivir. De manera que si nosotros notamos que la temperatura sube mucho, tenemos esa sensación de dolor, que nos estamos quemando, y ¿cuál es nuestra respuesta? Retirar la mano rápidamente de la llama para poder adaptarnos y así no quemarnos. Si no fuésemos capaces de detectar cambios en el medio, no podríamos sobrevivir porque no nos adaptaríamos a las condiciones, nos moriríamos de frío, nos quemaríamos, no encontraríamos el alimento ni refugio y estos organismos que no tuviesen esta capacidad no podrían sobrevivir. Otro ejemplo, los tiburones. Los tiburones pueden detectar cambios en el medio, por ejemplo, un pez que nada por ahí cerca. Entonces, ese cambio en el medio ha pasado un pez cerca, tiene que emitir una respuesta que es salir nadando detrás de él para comérselo. Si el tiburón no puede detectar que hay un pez cerca y no puede nadar detrás de él, no puede emitir una respuesta, entonces el tiburón se muere de hambre y no puede sobrevivir. Y por último, la tercera, la función de reproducción, muy importante, es la capacidad de producir descendencia a partir de uno o dos progenitores, obteniéndose nuevos individuos que forman la siguiente generación. Sin esta función, los seres vivos, en cuanto apareciese una especie en el planeta, apareciese un nuevo ser vivo, si no puede reproducirse, entonces se extinguiría, moriría y desaparecerían los seres vivos. Entonces aparecería un ser vivo en la Tierra, como no puede reproducirse, desaparecería y ya no habría seres vivos en el planeta. Luego es importante para mantener las especies y además para que evolucionen. Hay dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. En la asexual tenemos un solo progenitor y de este progenitor se va a dividir, ¿verdad?, en dos organismos, que va a ser la siguiente generación, y estos dos organismos son idénticos entre ellos e idénticos a esa célula inicial de la que han surgido, o este organismo inicial del que han surgido. Esto es reproducción asexual. Es muy sencilla, muy rápida, da lugar, un solo progenitor puede dar a mucha descendencia y lo tienen muchos seres vivos. Un proceso más complejo, pero que tiene algún beneficio, es la reproducción sexual. En ella tenemos dos progenitores. Uno tiene que ser macho y el otro tiene que ser hembra. De manera que el macho crea unas células especiales sexuales llamadas gametos masculinos, y la hembra va a dar otras células especiales que van a ser los gametos, en este caso femeninos. Cuando se unen los dos gametos, por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide, da lugar a un cigoto y de ahí surgirá un nuevo individuo. Este individuo va a tener la información, parte de la información va
proviene del padre y parte de su información, de sus características, las hereda de la madre. Luego es una mezcla diferente. Este sistema es más complejo, solamente los organismos pluricelulares pueden tener reproducción sexual porque tienen que fabricar estas células especiales, es más costosa, necesitas 2 individuos, pero tiene una ventaja, que es que los individuos son diferentes. Los hermanos se parecen entre ellos, pero son distintos, y se parecen a sus padres, pero no son iguales que sus padres. Entonces, esto se llama variabilidad y es muy importante para la evolución. Bien, bueno, pues 2 tipos de reproducción. ¿De qué estamos formados los seres vivos? ¿De qué están hechos? Estamos formados por átomos. Estos átomos hay de distintos tipos que llamamos elementos. Entonces va a haber unos tipos de átomos similares que, como se parecen entre ellos, forman el grupo de los, es el elemento químico del hidrógeno. Otros átomos pues tienen características similares y pertenecen a el tipo de elemento helio, por ejemplo, son tipo helio. Así vamos a tener distintos elementos químicos. Estos elementos químicos se van a combinar formando moléculas. Estos elementos químicos forman toda la materia del universo, forman la geosfera, forman la hidrosfera, forman la atmósfera y forman también la biosfera. La diferencia está en que las proporciones, la cantidad que hay en unos y en otros es diferente. Pero los elementos químicos con los que jugamos para hacer todas las combinaciones son los mismos. En concreto, en los seres vivos, los elementos químicos, los tipos de átomos más comunes son sobre todo 4: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, que muchas veces se puede resumir con esta palabra CHON, que así no se os olvida nunca: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, además de estos, pues hay otros elementos como el azufre y el fósforo que también forman parte de todos los seres vivos. Son los bioelementos primarios. Además de los bioelementos primarios, hay otros bioelementos como el calcio, magnesio, sodio, potasio y otros elementos todavía menos abundantes, que el hierro, el cobre, el zinc, el cobalto, flúor, etcétera, que también forman parte de los seres vivos, pero hacen falta en muy pequeña cantidad y además pueden variar, es decir, que puede ser que haya individuos que tengan especies de organismos que necesiten un elemento y otros no lo necesiten, etcétera. Pero estos primeros de aquí, los primarios, lo tienen todos. Como hemos dicho, los elementos químicos no andan solos por ahí, sino que se juntan formando moléculas. Dentro de los seres vivos podemos distinguir 2 tipos de moléculas o biomoléculas que forman parte de los seres vivos. Unas son las sustancias inorgánicas y otras son las sustancias orgánicas. ¿Cuáles son las sustancias inorgánicas? El agua y las sales minerales. El agua, importantísima para todos los seres vivos. Gran parte de nuestro cuerpo está formado por agua. Además, es el medio en el que se realizan reacciones químicas y sirve de transporte de sustancias. Y luego las sales minerales. Las sales minerales también son muy importantes para las plantas, por ejemplo, pero los animales, nuestros huesos, están formados por sales minerales. Los dientes, las espinas, las conchas, todo esto está formado por sales minerales. Sustancias inorgánicas. Estas se encuentran el agua y las sales minerales en los seres vivos, pero también en la materia inerte. Sin embargo, hay otras moléculas, las biomoléculas orgánicas o sustancias orgánicas, que son exclusivas de los seres vivos. Y estas son 4 que hay que saberse muy bien: los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos son los hidratos de carbono, también se les llama, los azúcares. Nos aportan energía. Esto nos da mucha energía. Luego tenemos los lípidos o también conocidos como grasas. Tienen muchas funciones, desde son importantes para la piel, son importantes para fabricar hormonas, son importantes para absorber y formar vitaminas. Además, y su función principal es que son reserva energética, pero también nos aíslan del frío, ¿no? O nos protegen del frío. La siguiente biomolécula son las proteínas. Las proteínas son muy importantes.
su función principal es la función estructural, es decir, crean o fabrican los músculos, forman parte de los músculos. Y por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas muy complejas, como por ejemplo el ADN, que a todos os sonará. La función de estas moléculas, los ácidos nucleicos, es la de almacenar y transmitir la información hereditaria. Y así va pasando la herencia, los genes están formados por ácidos nucleicos, para que os hagáis una idea. Y se transmiten de padres a hijos esas características gracias a que la información está almacenada aquí. Así que es muy importante. Aquí tenéis un esquema que podéis pausar el vídeo, copiároslo en vuestro cuaderno si queréis, donde aparecen los dos tipos de sustancias, las inorgánicas y las orgánicas, y la función principal de cada una de ellas, que es lo que acabamos de comentar. Bueno, hemos dicho que todos los seres vivos están formados por células. Hemos visto que todos tienen una composición química definida, sobre todo a base de moléculas orgánicas. Hemos visto que todos realizan las tres funciones vitales y la última característica es que estaban formados por células. ¿Qué es esto de la célula? Bueno, la célula podemos decir que es la unidad vital y funcional, estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande, están formados por células. Por eso se dice que es una unidad. Algo más sencillo y más pequeño que una célula no puede considerarse un ser vivo porque no puede realizar las tres funciones vitales. De hecho, hay organismos que están formados por una única célula, los unicelulares que hemos comentado anteriormente. Bueno, el nombre de célula, utilizar la palabra célula para describir precisamente, la primera persona que utilizó esta palabra para referirse precisamente a estas unidades fue Robert Hooke en el siglo XVII. Robert Hooke estaba observando una serie de tejidos al microscopio. Digamos que el microscopio hacía poco que se había inventado. Hooke fabricó su propio microscopio y claro, pues descubren un mundo nuevo microscópico que no se conocía y que llama mucho la atención a los naturalistas investigadores. Robert Hooke observa unas láminas de corcho y se da cuenta que están formadas por unas celdillas a modo de panal de abeja y que le puso el nombre de células. Pero bien, Robert Hooke tampoco sabía muy bien qué eran estos huecos, estas celdillas. Este es el microscopio que él mismo se fabricó y esto es el dibujo que él hizo de sus observaciones, ¿verdad? De estas celdillas de corcho. Bueno, el tiempo pasó y a lo largo de muchas décadas e incluso siglos, ¿verdad? Se va estudiando esto. Entonces, bueno, pues si el corcho está formado por células, vamos a probar a ver si hay otras plantas que también están formadas por estas celdillas. Vamos a ver si los animales también lo encontramos. Entonces, a lo largo de los años, muchos investigadores se dieron cuenta de que sí, de que en todos los seres vivos había este tipo de estructuras. Así se desarrolla lo que se llama la teoría celular. Esta teoría celular consta de 3 puntos importantes y que fueron desarrollados principalmente por Sladen y Swan, botánico y zoólogo, y que se dieron cuenta de que las plantas tenían celdas o células y los animales también. Llegaron a estas conclusiones. Todos los seres vivos estamos formados por una o más células. Y la célula es la unidad más pequeña dotada de vida, con capacidad de realizar las tres funciones vitales. Luego Virchow, otro autor, añadió un tercer punto, que es que todas las células provienen de otras células anteriores. Todas las células provienen de la división, de la reproducción de una célula anterior. Así, pues aquí en recuadro vemos la definición de célula, ¿no? Son las unidades más pequeñas dotadas de vida propia, son las unidades estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Muy importante saber qué son las células. En la naturaleza hay una gran variedad de células, pero todas ellas comparten una serie de características, de estructuras que son comunes. Lo primero, todas las células tienen una membrana plasmática, tienen una membrana, un límite, una frontera entre lo que es una célula y lo que no es una célula.
Entonces, imaginaos que la célula fuese un globo, el plástico que recubre el globo separa lo que es el globo del resto del ambiente. Bueno, pues en las células ocurre lo mismo. Este límite, esta barrera, es permeable y permite que el intercambio de sustancias, lo cual es muy importante para la vida de la célula. Luego, membrana plasmática todos tienen. El siguiente es el medio interno. Entonces, la membrana separa el medio externo del medio interno de la célula, y ese medio interno, esa solución acuosa con un montón de pequeños orgánulos y estructuras, que es bastante complejo, se llama citoplasma. Y por último, todas tienen material genético. Dentro del citoplasma tiene que haber algún tipo de ácido nucleico, de molécula, que permita mantener la información hereditaria. Entonces, el material genético son ácidos nucleicos, sobre todo ADN, todas las células tienen que tenerlo. Y estas son las 3 características fundamentales básicas de todas las células. Y luego orgánulos celulares, pequeñas estructuras que desempeñan funciones diversas dentro de la célula. Bueno, pues según esto, según su estructura, podemos distinguir 2 tipos de células. La célula procariota, que sería esta, y la célula eucariota, que es esta otra. Entonces, lo dejamos aquí y en el próximo vídeo terminaremos este tema 5 de la biosfera y os explicaré qué diferencias hay entre las células eucariotas y procariotas. Así que sin más me despido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir por correo o al Moodle, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.